Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidas, bienvenidos a otra edición del blog Amanecer. Mi nombre es Elías González y en esta ocasión les voy a presentar el cuarto video de este libro, Religarnos, más allá del monopolio de la religión, editado y publicado por la editorial Kairos. Es un libro de mi autoría y ya venimos, como les digo, desde 3 videos atrás explicando cada una de las secciones, de las partes que conforman este libro, el cual, como lo dije ya en otras ocasiones, es el segundo de una trilogía, siendo el primero el dinamismo místico, mística, resistencia epistémica y creación del mundo nuevo de la editorial Alios Ventos, el cual se puede descargar libremente en internet o también se puede pedir vía Amazon o vía la editorial si se quiere el formato en papel. Religarnos es, pues, el segundo libro de una trilogía que pretende pensar la intersección entre filosofía, mística y política, y hemos estado ya comentando las primeras partes. El libro, para quienes apenas nos están aquí sintonizando por primera vez, consta de 5 partes y estamos dedicando un video a cada una de ellas. Para que entiendan mejor todo el argumento, les remito a los otros videos, los cuales se los voy a ir poniendo aquí para que ustedes puedan acceder libremente a la guía. El primer video, que corresponde a la primera parte titulada Artificialeza, y se los dejo por acá, ahí rescato todo un argumento que tiene que ver con el estado de la cuestión, cómo estamos a nivel social del horror y cuál es el papel religioso que ahí está jugándose, ¿no? Y ahí argumento todo esto que yo le llamo la artificialeza, esta pretensión humana por crear un mundo a su imagen y semejanza, que es lo que yo voy a entender en este libro por religión, y es un poquito lo que estaríamos trabajando. En el segundo video, que también se los voy a dejar por acá, se titula la segunda parte, El monopolio radical de la religión. Y ahí ya estamos justamente llegando al meollo del asunto dentro del argumento de este libro, porque se subtitula Más allá del monopolio de la religión. Y entonces en esta segunda parte lo que hago es explicar qué es eso del monopolio de la religión que tiene sobre la espiritualidad. Y ojo, todos los monopolios radicales son monopolios que se tienen en un sentido amplio. No es el monopolio que tiene la Volkswagen en los carros o que tiene tal tipo de marca dentro de la competencia, sino que es el monopolio, por ejemplo, que tienen los hospitales o el sistema de salud en el ámbito de la sanación. Es el monopolio que tiene la escolarización en el ámbito del aprender. Y así un poco mi argumento es que la religión ha ido creando un monopolio radical de la espiritualidad, es decir, coopta las posibilidades personales y colectivas de las personas que pueden vivir esta dimensión libremente porque es una dimensión constitutiva de lo que somos, y entonces, por decirlo así, secuestran la espiritualidad y tenemos la idea de que únicamente podemos vivir nuestra espiritualidad dentro de una religión. Por supuesto, el argumento es mucho más complejo que esto y en la segunda parte yo argumento cómo la religión tiene que ver con el patriarcado, con el capitalismo, con el colonialismo y cómo la religión es un invento moderno. De tal manera que esto va más allá, y este es el tema de este video, ahorita voy a ir a ello, va más allá de una mera crítica a las instituciones religiosas. No se trata de eso, eso sería muy simplón y ya se ha hecho demasiado desde mi punto de vista. Eh, y en ese sentido, no va por allí meramente. Por supuesto, podemos criticar las instituciones religiosas en su ámbito, por ejemplo, de jerarquía, eh, sexismo, burocracia, anacronismos, etcétera, etcétera, que pueden tener las instituciones religiosas en su diversidad, pero aquí hay una crítica más de fondo. En el fondo hay una filosofía de la religión detrás de esto, que entiende religión de una manera muy particular y que básicamente es la artificialeza, ¿no? La construcción de un mundo 100% abstracto que queremos imponer en el mundo, en el mundo natural, en el mundo real,
obligando a que opere de esa manera, desentendiéndonos de los ciclos de la vida. Repito, para conocer mejor estos argumentos, los remito a los videos anteriores. Ahora seguiríamos en el tercer video, la construcción de alternativas, que también les dejo por acá. Y justamente en esta tercera parte del libro, lo que yo estoy tratando de recuperar es cómo se sale de un monopolio radical o cómo se puede resistir adentro de ellos. Entonces yo recupero todos los procesos en otros monopolios radicales, como ya lo mencionaba, cómo se está trabajando para vivir más allá de la educación, más allá de la salud, más allá del transporte, distintos colectivos pequeños, entramados comunitarios, unos más grandes, otros más a escala más local, van creando alternativas reales de otro mundo. Y aquí es donde yo ya entro a la cuarta parte, porque como les decía, si bien es importantísimo, sí, la crítica a las instituciones modernas y particularmente la crítica a la institución religiosa, mi crítica no es meramente, repito, la del adolescente, de que hay que salirme, ya no quiero ir a misa, etcétera, etcétera. No va por ahí el asunto. Les remito al libro para que se den una cuenta que es mucho más complejo que eso. Y entonces, volviendo un poco, saltando en estos minutos entre la tercera y la cuarta parte, hay que definir algo muy importante, que no es lo mismo, por ejemplo, la educación alternativa a la alternativa de la educación. No es lo mismo la salud alternativa a la alternativa de la salud. Y es que, y esto es muy fundamental, eh, se ha hecho muchos esfuerzos por mejorar la institución. Y eso lo comentaba yo en el video anterior. Y es algo profundamente válido porque estamos en este mundo, no estamos en Marte y hay que resistir y crear cosas nuevas o por lo menos intentar que las que existen y que todavía estamos habitando, porque no todo el mundo puede vivir una alternativa 100% real en este momento, ¿cómo le hacemos para que sean lo menos violentas posibles, por decirlo de esa manera, ¿no? Entonces, ¿cómo mejoramos, cómo resistimos dentro de la universidad, dentro del sistema de salud, dentro de la familia tradicional, dentro de la escuela? ¿Cómo podemos ir desquebrajando, no con la ilusión de mejorarlas a tal grado de que ya de una vez por todas sean algo no violento, por ejemplo, ¿no? Porque la violencia la llevan intrínsecamente. Sin embargo, al no podernos escapar, así como por arte de magia, sí creo que me parece muy pertinente, por ejemplo, que las universidades y a nivel académico haya mucho más diversidad de género, haya presencia de otro tipo de pensamientos, se decolonialicen, excelente, ¿no? Pero sin poner todos los huevos en la canasta de mejorar la universidad, porque la universidad siempre va a ser, o la escuela en este caso en general, una institución vertical, con expertos, con currículum, etcétera, ¿no? Por más que le movamos, ¿no? Cuando deje de ser eso, dejará de ser escolarización y por lo tanto ya nos habremos salido. Entonces, repito, por un lado, no es lo mismo educación alternativa que alternativa a la educación. Muchos de los esfuerzos que hoy conocemos que supuestamente son críticos a los sistemas escolarizados o, por ejemplo, a la salud alópata más estricta, más cientificista, en realidad son modos alternativos de lo mismo que no representan una alternativa real, pero repito que se me hace importante que existan y se me hace importante que continuemos trabajando en ellas sin poner ahí toda nuestra esperanza. Pero, así como entonces no estaríamos buscando, digamos, como meta última, una mera educación alternativa o una mera salud alternativa, sino una auténtica alternativa a la salud, una auténtica alternativa a la educación, eso es lo que trabajamos mucho en el capítulo tercero, perdón, en la parte tercera. Ahora entramos a la cuarta parte para denunciar muchas supuestas salidas de la religión que en realidad son religiones alternativas y no alternativas a la religión. De tal manera que, de cierta forma, son más de lo mismo y su problema está en eso, que consideran realmente que son unas salidas a la religión, con esta máxima espiritualidad sin religión, pero que en realidad son religiones.
¿no? Si ampliamos el concepto de religión y no lo identificamos con la Iglesia Católica, que muchas veces lo que hacemos, ¿no? Y como entonces lo que hago, no hay un papa, no hay un sacerdote, ya por eso considero que estoy fuera de la religión. Y ojo, desde la perspectiva que yo estoy proponiendo, no basta con eso, ¿no? No basta con eso. E incluso hay personas muchísimo más religiosas fuera de la iglesia que personas adentro o viviendo su espiritualidad dentro de la iglesia y son mucho menos religiosas en el sentido que yo lo estoy trabajando aquí, ¿no? Entonces, la cuarta parte, repito, que va del capítulo 14 al 17, se trata justamente y se titula Las religiones alternativas. Una crítica a esas supuestas alternativas de la religión que en realidad no lo son y terminan siendo simplemente religiones alternativas. Al igual que lo otro, se me hacen esfuerzos muy valorables, muy pertinentes, pero que su gran problema está justamente en creer que se salen de la religión cuando en realidad no lo hacen. Y ese es el meollo del asunto. El capítulo 14 se titula Reencantamiento del mundo, retorno o enfatización de lo religioso. El capítulo 15, Espiritualidad sin religión. El capítulo 16, Automodernidad, medicalización de la espiritualidad y cultura del wellness. Y el capítulo 17, Politicomorfismo. ¿A qué me refiero con estos 4 capítulos? Bueno, un poco lo que yo ya les mencionaba. Quiero describir este tipo de narrativas que se consideran críticas a la religión y que creen salir de ella, cuando en realidad solo perpetúan muchos de sus pilares. Entonces, lo que trabajo para empezar es una crítica a esta noción de que la modernidad es ajena a la religión y que se emancipó de la religión y que pasó por un proceso de desencantamiento del mundo y que ahora estamos simplemente como volviendo a una remetificación del mundo, un reencantamiento del mundo, ¿no? La perspectiva, digamos, como muy prominente, la que más reina, es esta lectura de que la modernidad fue todo un trabajo por desencantarse, ¿no? El desencantamiento del mundo, las religiones se fueron muriendo, se fueron cayendo y la razón iba a dominar. Y ahora pues nos hemos dado cuenta de que las religiones y las espiritualidades son pertinentes, entonces comienza a haber un reencantamiento del mundo. Para mí esta es una lectura que no estoy de acuerdo. Para mí nunca hubo un desencantamiento. En realidad, este fenómeno del famoso desencantamiento del mundo se dirigía exclusivamente a cierto lugar del planeta, Europa, Estados Unidos, y dentro de ahí muy exclusivamente a ciertas élites que no necesariamente representaban a la mayoría de las poblaciones de aquellos países y regiones, incluso presuponiendo, ¿no? que, que ahí había como cierto movimiento en eso, en realidad mi argumento es que la modernidad no es un ejercicio de desencantamiento, sino justamente una religión en sí misma, en los términos que lo trabajo aquí. No soy el único que aboga por esto. Es entender la dimensión religiosa de la modernidad y que en realidad viene a desplazar y a suplantar en este caso a la religión cristiana como hegemónica, para postular la religión de la secularización, ¿no? Que tiene sus ritos, que tiene sus expertos y expertas, es decir, sus sacerdotes, que tiene sus libros sagrados, que tiene sus rituales, repito, que tiene sus parias, o sea, sus intocables, y que tiene todo un discurso y modos de salvación también, quizás no metafísica, no trascendental, pero sí 100% ética, atea, etcétera, ¿no? O por lo menos no religiosa, como ellos leen la religión, pero en realidad es un fenómeno profundamente religioso al grado de que pues en el fondo es también un mito, ¿no? Un horizonte de sentido que considera cómo es el mundo y cómo tendríamos que comportarnos en ese mundo. Entonces yo pues básicamente lo que ahí estoy recuperando es todo este discurso y argumento que más que un retorno a lo religioso es una enfatización de lo religioso, ¿no? Y que por otro lado, pues todos estos fenómenos como la llamada New Age o las nuevas espiritualidades son propias de esta cultura y no son tan contrahegemónicas como muchas veces nos plantean. Y que esta espiritualidad sin religión
en el fondo, repito, son religiones alternativas o es la religión de la espiritualidad. Cómo la espiritualidad se ha convertido hoy en la nueva religión y que no es tan abierta como aparenta ser, sino que tiene sus estatutos, discrimina, unos pueden entrar, otros no pueden entrar, etcétera, etcétera, ¿no? Y a veces es incluso más religiosa que las religiones tradicionales. Entonces ahí yo lo que hago es ofrecer todo un análisis de cómo la modernidad se ha ido construyendo religiosamente, pero al mismo tiempo como la actual llamada automodernidad, que este es un término que recupero de Vanessa Pérez Gordillo, que por cierto, ella escribe el prólogo del libro, es la autora de la dictadura del coaching, un libro que recomiendo profundamente, y entonces recupero cómo la modernidad se ha convertido en automodernidad, cómo hay un vuelco hacia sí mismo, de ahí el resurgimiento de espiritualidades, pero como mecanismos de individuación también, y cómo todo esto tiene que ver, por ejemplo, con la medicalización de la vida y la cultura del wellness, y explico pues el papel que juegan dentro de todo eso. Termino esta parte con un capítulo que se titula Politicomorfismo. ¿Y a qué me refiero con el politicomorfismo? Es justamente cuando muchos han hablado, entre ellos Carl Schmitt, por ejemplo, que la política moderna es una suerte como de secularización de la teología o de lo sagrado. Pero justamente podríamos decir lo mismo al revés, que las religiones son divinizaciones de lo público, de lo político, ¿no? Y el término politicomorfismo lo recupero de un pensador que se llama Reza Aslan, que justamente quiere criticar el hecho de que a lo largo de la historia la religión ha sido profundamente antropomórfica, del antropomorfismo, y un tipo muy particular de antropomorfismo es el politicomorfismo, que es justamente cómo se han ido divinizando regímenes políticos, convirtiéndolos en religiones, creando, ¿no?, verdades metafísicas trascendentales para justificar ciertos modos de organización política terrenal, ¿no? Y de esa manera, lo que ahí yo estoy recuperando es, ojo, sí, yo estoy criticando las llamadas religiones alternativas o la religión de la espiritualidad que serían más enfocadas a estas nuevas espiritualidades, el discurso de la espiritualidad sin religión, la New Age, etcétera, 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 ¿no? Pero también están profundamente atravesadas por, digamos, la formalidad religiosa, el marco religioso, el germen de lo religioso, todos aquellos discursos políticos actuales que se consideran no religiosos o críticos o que a lo mucho dialogan con, pero no se consideran como religiones y que son discursos políticos, como ciertos indigenismos, feminismos, eh, izquierdas, etcétera, etcétera, que en el fondo son discursos profundamente religiosos, son ordenadoras de sentido, están llenas de mitos, ¿no? Y sin embargo, también se consideran no religiosas, pero yo voy ahí catalogando como en realidad son profundamente religiosas. Entonces advierto tener cuidado con eso porque es un politicomorfismo, no es un nuevo tipo de ídolo, es la idolatría o la divinización, el endiosamiento, pues de una postura política particular. Pues bien, esto es, en cortas palabras, justamente la cuarta parte de religarnos, más allá del monopolio de la religión, que ya sería la penúltima parte. Esperen un próximo video en los siguientes días en donde ya vamos a abordar directamente qué es eso de religarnos. Hemos estado ya un poquito a la expectativa, los he mantenido ahí en suspenso, porque es la última parte del libro, ¿no? Fue necesario todo este argumento. Quien vaya directamente al libro, pues va a dar cuenta de que desde el inicio lanzo atisbos y ya se entiende más o menos por dónde va. Se trata de la recuperación del verbo religarnos frente a la monopolización y sustantivación de la religión, ¿no? Aquí en la descripción abajo, en el video, ustedes van a encontrar las maneras para conseguir el libro, ¿no? Pues ahora sí que les invito a que lo lean directamente y también les invito a que nos dejen sus comentarios, sus preguntas, a que compartan este video y se sumen al canal suscribiéndose. Mi nombre es Elías González, como siempre es un gusto y nos vemos hasta la próxima.
Saludos y bendiciones.